Bien, quiero que comencemos a ver entonces, ahora sí, en nuestro modelo, cómo funciona Leica H. Pero para ello, ustedes van a tener que reproducir una escena parecida a la que tengo yo. Así que voy a salir de aquí, voy a salir y les voy a mostrar más o menos qué es esto que ustedes ven aquí. Es una simple caja, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es una simple caja que tiene dos aberturas. Las aberturas que tiene son, si no me equivoco, creo que las hice de 1,80 m. 1,80 tienen estas ventanas y estas de acá creo que son de 1,50. ¿Sí? 1,50 por 1 metro de ancho. La caja tiene más o menos, para que ustedes se den una idea, la caja tiene 8 metros con 85 por, creo que tiene 5, sí, 5 y de altura creo que tiene 3. Si no me equivoco, tenemos 3 de altura. Sí, 3 de altura. Entonces tienen 9 metros más o menos por 5 por 3 de altura. Tienen unas aberturas que, como les dije, no tienen nada dentro. Fíjense que no tienen nada dentro. O sea, no hay nada. No hay vidrio, no hay nada. ¿Sí? Es solamente el agujero para que el sol entre por la ventana. Tenemos aplicadas las sombras para que entre el sol por la ventana. Yo giré el modelo para que me entren las sombras de una forma mejor adentro de la ventana. Y tengo generada una escena entonces para que se me ubique la cámara dentro de esta toma. Los colores que tengo aplicados, ya les dije, es todo blanco. Estos son colores planos. Y el piso es el material que viene propiamente, el material de madera que tenemos cuando ustedes eligen acá madera. ¿Sí? El piso, si no me equivoco, es creo que este que está aquí. ¿Sí? Piso de madera de parquet. Este que está aquí. Que viene propio con el SketchUp. ¿Sí? Acá no hay nada trabajado en V-Ray. No, yo no toqué los materiales de V-Ray para nada porque específicamente como no lo vimos, trato de mantener lo más sencillo el modelo que sea posible. Lo que quiero que hagamos es que rendericemos entonces con Leica H. Para ello vamos a venir a en Direct Illumination, vamos a poner Leica H como motor primario. Esto lo voy a poner como motor primario solamente a título de que ustedes vean qué es lo que hace Leica H. Como motor secundario voy a poner nada, no, none, es no, porque yo lo que quiero que ustedes vean es qué es lo que hace Leica H. Y vamos a entrar a ver Leica H y la configuración que tiene Leica H. Leica H tiene una parte, digamos, más básica que tiene que ver con esta parte que tenemos aquí. Y después tiene la parte de filtros, ¿sí? Que en este caso nosotros lo vamos a deshabilitar. Yo no quiero que me aplique ningún filtro por el momento. Filtro, desde ahora les digo qué es lo que es. Filtro es que cuando Leica H tome estas muestras de estos cuadraditos, en vez de dejarlas como algo propiamente dicho con una forma cuadrada, por decirlo de alguna forma, es que en base al estudio de cómo se fueron comportando esos píxeles, cómo se fueron comportando esas muestras, que la máquina trate de suavizar esas muestras. Por ejemplo, si yo tengo un cuadradito que tiene 10, al lado tengo uno que tiene 9, al lado tengo uno que tiene 9, al lado tengo uno que tiene 9, al lado tengo uno que tiene 8. Bueno, que de alguna forma me trate de producir entre esos 5 cuadraditos un degradé o una serie de tonos de colores que hagan que yo no vea las marcas propiamente dichas de las muestras que tienen los colores. ¿Sí? Tratar de suavizar entonces o de llevarme los tonos de una forma más borrosa o más no tan brusca, ¿sí? No tan cuadrada, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? No es cuadrado, ya van a ver que las muestras no son cuadradas, pero quiero que me entiendan lo que les estoy diciendo, que esto no se vea como bloques. Eso es lo que va a ser propiamente dicho el filtro. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, acá hay básicamente estos tres valores son los que ustedes tienen que darle más importancia que creo que ninguno de los otros. Las subdivisiones ya sabemos, este número que nosotros pongamos acá es al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que nosotros pongamos acá es siempre al cuadrado. El sample size, este valor que está acá, que a veces suena, es bastante difícil explicar qué es esto. Sample size hace referencia, si yo estoy en screen, a un porcentaje de la pantalla. O sea, 0,02 es el 0,02% de mi render. ¿Sí? Esa va a ser la porción. ¿Vieron ese rectángulo que yo les marqué? Que el rayo va a calcular. Cuando yo en el video anterior les mostré que el rayo pega en la pared y les dibujé un rectangulito en la pared. Bueno,
Ese rectangulito en la pared está dado por este número, por 0,02. En este caso, que sería el 2% de la pantalla. O sea, cada rayo que yo trace va a impactar o va a buscar generar un 2% de la pantalla. Va a tratar entonces de cubrir ese 2% de la pantalla con información, ¿sí? Esto es lo que yo le estoy diciendo. Ahora, este 2% está totalmente condicionado por este valor. ¿Por qué? Si yo acá pongo 2% de la pantalla, pero yo acá le pongo 100 rayos, los 100 rayos no, seguramente son pocos y no va a alcanzar a que con el 2% cubra toda la escena. Entonces, si yo pongo menos rayos de los que necesito, los cuadraditos para cubrir toda la escena no tienen otra opción que hacerse más grandes. ¿Sí? O sea, si yo le tiro menos rayos de lo que la máquina realmente necesita, la máquina no tiene otra forma que subir el tamaño de los cuadraditos para tratar de sustituir o de completar la escena. Si yo le doy más rayos de los que necesita, la máquina no le va a dar importancia, porque yo les dije que cuando yo les ponga más de lo que necesita, cuando la máquina vaya a tomar una muestra en un rayo que ya fue tomada la muestra, la máquina los va a ignorar. Pero si nosotros interpretáramos eso simplemente así, a rajatabla, nosotros podríamos decir acá, entonces pone 10.000, ¿sí? Ponele 10.000, que la máquina use lo que quiere y que lo demás lo ignore. Bueno, no es tan así. Si yo le pongo 10.000 acá, la máquina va a tardar muchísimo, porque quiera o no, esos rayos de más, las máquinas los va a trazar y los va a calcular, aunque sea hasta dejar de calcularlos. O sea, eso va a ocupar tiempo de cálculo, ¿sí? Así que no es cuestión de poner cualquier cosa acá. Lo que tenemos que tratar de encontrar es un balance, ¿sí?, entre estas dos cosas. Y lo que tenemos que tratar de mirar es cómo se generan las muestras, y si nosotros consideramos que las muestras tienen el tamaño adecuado en base a lo que nosotros tenemos que renderizar, entonces ese es el parámetro que tenemos que dejar. Como siempre, lo que nos convierte a nosotros en un profesional de un improvisado es ajustar los valores. Porque si me diera lo mismo, entonces vengo acá, elijo High, pongo acá, vengo y cambio. Interior, vengo acá, pongo High Definition y pongo Render. Y la máquina va a subir todos los valores a cualquier barbaridad y va a hacer el render y que tarde lo que tarde. Entonces, esto no es la idea. La idea es que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo, comprendamos qué es lo que estamos haciendo y en base a eso configuremos entonces estos dos valores. La cantidad de rayos, que recuerden que es al cuadrado, y el porcentaje de pantalla. Obviamente, si yo quiero que mi escena o los datos que me otorgue el Leica H sean más precisos, yo en vez de poner 0,02 podría poner 0,01. Y obviamente el poner 0,01 haría que para que yo cubra mi pantalla con muestras de este tamaño, seguramente yo también tendría que aumentar la cantidad de muestras o rayos que tiro al ambiente o a la escena para cubrir la pantalla con 0,01 de muestras. Ahora lo vamos a ver. Yo por sí lo voy a dejar en 0,02, que es el valor que viene por defecto y que normalmente suele estar bien para lo que es Leica H. Ustedes no se enganchen demasiado en lo que es Leica H. No se vuelvan locos pensando que el valor de acá tienen que hacerlo súper fino o ajustarlo súper chico. Porque recuerden que Leica H, lo que va a hacer, la idea de usar Leica H, es que nosotros ganemos tiempo, no que Leica H se tire media hora para hacer los cálculos de Leica H, ¿sí? A mí no me sirve que Leica H demore media hora, porque si Leica H va a demorar media hora, en vez de usar Leica H uso Brute Force con un número exagerado de rayos y va a ser más preciso que Leica H. O sea que acá no se trata de ser preciso, acá lo que se trata es de pasarle la información necesaria a Brute Force para que Brute Force pueda ajustar como corresponde la iluminación. Los valores más chicos que pueda configurar acá son los mejores, porque Leica H va a ser más rápido. Así que no es cuestión de ajustar y que Leica H demore un siglo. Lo que necesito es que Leica H demore lo menos posible, pero que la información que le dé a Brute Force sea suficiente para que Brute Force pueda trabajar bien con esa información y yo ganar tiempo. Dentro de lo que tenemos acá, las opciones que tenemos acá, que estas tres son las que más van a tocar o más van a usar, tenemos Screen y tenemos World.
Screen va a ser siempre que ustedes tengan escenas donde ustedes no tengan animaciones, ¿sí? Y Word va a ser cuando ustedes tengan pensado hacer una animación o esta escena sea parte de una animación. Cuando ustedes lo ponen a Word, ¿sí? Cuando ustedes lo ponen en Word, lo que están haciendo es que están tomando medidas. Este valor no es más el 0,02% de la pantalla, sino que lo que está simbolizando es una medida dentro del entorno donde ustedes están renderizando. Supónganse que en este caso serían 2 centímetros. O sea que las muestras, como esto está en una escala, como esto tiene una escala, este dibujo está en una escala, tiene una medida. En este caso supónganse que esto fuera 2 centímetros. Entonces la máquina lo que va a hacer es analizar cada 2 centímetros de este modelo, va a generar una muestra. ¿Por qué existe la posibilidad de que yo haga Screen o Word? ¿Por qué yo puedo decirle a la máquina que quiero que me separe en centímetros o en unidades estos cuadros o estos análisis? ¿Y por qué tengo Screen? Por lo siguiente. Si yo tengo una escena que es fija, que no va a ser animada, yo sé que cuando la máquina tome acá un valor, genere acá un cuadradito, supónganse que genera un cuadradito del tamaño que yo estoy marcando acá con el puntero, ¿sí? Genera un cuadradito así. Y resuelve que esto es 10. A la distancia en la cual estoy yo, si no va a cambiar, es suficiente. Pero si yo hago una animación en la cual yo me empiezo a acercar a la ventana, a medida que yo me acerque a la ventana, este cuadradito se va a hacer cada vez más grande. Cuando yo esté al lado de la ventana, este cuadradito va a tener una relación que por ahí para mí tiene este tamaño, ¿sí? En este tamaño, que yo estoy marcando ahora, en este tamaño, que sería por ahí el doble de lo que la máquina analizó, en este tamaño puedo empezar a ver un montón de problemas y un montón de puntos o de situaciones en las cuales la muestra que tomó iCaché no fue suficiente. En cambio, si yo le pongo que me analice cada 2 centímetros, no importa cómo yo me acerque o me aleje, el análisis está hecho cada 2 centímetros. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Supónganse que yo acá atrás tengo otra casa, que yo tengo una escena en la cual yo parto de esta casa, salgo con la cámara por la ventana y llego a ver un modelo de casa que está enfrente. Cuando yo lo tengo en screen y la máquina genere entonces el 2% de la imagen, esta ventana, este agujero de la ventana, lo va a dividir, supónganse que lo divide en 10 por 10. ¿Sí? Supónganse ustedes que lo dividen en 10, hacia una rejilla de 10 por 10. Y cada uno de esos puntitos de 10 por 10 les aplica, o sea, lo toma como si fuera un color o lo toma como si fuera una información que le va a pasar a Brute Force. Como les digo, si yo estoy parado acá y yo no voy a pasar a través de la ventana, no hay ningún problema porque es suficiente con ese cuadradito que toma ahí o genera entonces dividiendo este espacio de ventana en 10 por 10. Pero si yo paso a través de la ventana, si yo salgo a través de la ventana, ¿sí? A medida que me acerque a la propiedad que está acá en el fondo, dibujada acá afuera, esa propiedad fue tomada nada más que con 100 cuadraditos. O sea, esa propiedad que se va a empezar a hacer cada vez más evidente dentro de mi pantalla y dentro de mi escena, y va a empezar a crecer dentro de mi escena, me va a empezar a dejar ver que las únicas muestras del iCaché que yo tengo ahí para analizar son las de que me aportan 100 cuadraditos. Yo voy a tener 100 cuadraditos y ese va a ser todo el aporte que tengo del iCaché para esa escena. Eso sería terriblemente malo para mí en una animación. Por eso yo necesito aplicar Word para que la casa esa que tenga una medida X, cuando la máquina la analice entonces cada 2 centímetros. Y que cuando yo me acerque, esa propiedad, me acerque a donde me acerque, yo sepa que está analizada cada 2 centímetros. Ahora, obviamente los cálculos y la intensidad que yo voy a tener que poner acá de rayos no va a ser la misma, obviamente, ¿no? O sea, si yo elijo Word, seguramente voy a necesitar muchos más rayos para poder cubrir esa información. Y si no pongo los rayos suficientes, lo que va a pasar es que el tamaño no va a ser 2 centímetros.
¿Sí? Así que esto del tamaño tiene una relación directa con la escala que yo estoy manejando, cómo me estoy manejando y la cantidad de configuración que yo le puse. Recuerden que, vamos a ver que yo acá, vamos a poner 100. Yo voy a empezar con 100, ¿sí? 100 cuadraditos. Y vamos a empezar con 100 y 0,2 y vamos a ver el tamaño que tenemos con 100 y 0,2 de muestras. Fíjense lo que vemos cuando entonces tenemos configurado esto, ¿sí? Fíjense el tamaño de las muestras. Estos son los cuadraditos que yo les dije a ustedes que la máquina genera, ¿sí? Cuando calcula entonces las muestras. Ahora, con 0,02, con este tamaño que yo le pongo acá, ¿sí? No alcanza a cubrir las muestras con esta cantidad de rayos. Yo le voy a bajar esto a propósito a 0,01. Se supondría que si yo lo pongo en 0,01, estos cuadraditos deberían ser más chicos, ¿sí? Cada vez más chicos, ¿sí? O sea, yo le estoy obligando a que la muestra sea más chica. Vamos a hacer un nuevo render. La muestra es más chica en base a la cantidad de cuadraditos que yo, de rayos que yo le puse. Sin embargo, no es lo suficientemente chica como debería haber sido al bajar esto a 0,01. Si yo acá empiezo a incrementar este valor, si yo pongo ahora 500 acá y vuelvo a hacer un render, obviamente yo incrementé muchísimo la cantidad de rayos y ustedes van a ver cómo se modifican las medidas, ¿sí?, de los cuadraditos. Ven que los cuadraditos son un poquito más chicos de lo que eran antes, pero no son tanto más chicos. Lo que tenemos de diferente es que como tenemos muchos más rayos, como yo tengo muchos más rayos, la información comienza a ser más precisa. Fíjense, si yo esto lo bajo a 200, yo lo bajo a 200, fíjense que la diferencia de colores, la diferencia que la máquina levanta de tonos y colores, ven que la diferencia de colores en 200 rayos es muy alta en la iluminación. Fíjense que tengo mucha gama de colores, como que tuviera demasiados diferentes colores. O sea, esto no se ve como algo parejo y se supone que esta pared tienen todas un mismo color. O sea, si bien puede cambiar la gama, si bien se puede ser un poco más clara en un lado y más oscura en el otro, se supondría que si la información de la iCaché es fidedigna, es real, nosotros debiéramos ver estos cuadraditos casi todos de un tono bastante similar. Si no lo vemos de un tono bastante similar, es quizás que la cantidad de rayos que nosotros estamos tirando no sea suficiente para que el análisis que hace la iCaché sea el correcto. Si nosotros lo subimos esto a 800, como estaba antes, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo render. Van a ver ustedes que a medida que yo suba las muestras, obviamente también va a subir los tiempos. Fíjense que el anterior con 200 muestras tardó 4 segundos. Este con 800 subdivisiones, vamos a ver cuánto es lo que tarda. Esto es lo que yo les digo que ustedes tienen que tener en cuenta también cuando calculan la iCaché, en los tiempos que la iCaché tarda en generarse. De todas formas, ustedes van a ver más adelante que yo les voy a mostrar que ustedes la iCaché lo pueden guardar, y en el caso de que lo guarden, no lo vuelven a ejecutar más. O sea, que la iCaché se va a tomar los valores que ustedes guardaron y esto no se va a volver a hacer más. Por tanto, todo este tiempo ustedes lo van a ganar. Fíjense que ahora tardó 41 segundos. Pero ven cómo el color con 800 muestras, cómo el color empieza a hacer más lo que uno esperaría ver. O sea, fíjense que la iCaché, a pesar de que yo le estoy poniendo rayos que quizás están de más en este caso. Están de más porque los rayos se están extinguiendo, pero le están permitiendo a la iCaché a mejorar su análisis. O sea, al producir rebotes y empezarse a pisar unos con otros, empezarse a cruzar rayos de una punta que viene, rebotan en una punta y vienen y le pegan en otro lado,
traen información, o sea, empiezan a transportar información, a sobreescribirse los valores, y con todos esos valores la máquina tiene mejor información para poder calcular mejor qué es lo que pasa con la información que está calculando. Ahora fíjense por el tamaño de las muestras que tenemos, que si nosotros tuviéramos que evaluar detalles, por ejemplo, nosotros tendríamos que evaluar detalles de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con una moldura donde los detalles son muy chiquitos. Los cuadrados estos no permiten evaluar detalles, por eso no se acostumbra utilizar LikeHC como motor principal, pero sí como motor secundario. Vamos a seguirlo subiendo esto, vamos a ponerlo en 1200, ¿sí? Y vamos a volver a hacer un render. Fíjense que estábamos en 41 segundos en este cálculo de LikeHC y vamos a ver ahora entonces en qué tiempos estamos de LikeHC y qué resultados nos ofrece entonces LikeHC con esta configuración. Noten cómo mejoró, noten la mejoría que vemos nosotros, noten cómo mejoró, es totalmente notable que en este interior, esta cantidad de rayos que hemos tirado, 1200 rayos en este caso, 1200 subdivisiones, no 1200 rayos, es 1200 por 1200 la cantidad de rayos que hemos tirado y tardó 1 minuto 29 segundos. Noten cómo ha mejorado. Acuérdense de la imagen que teníamos, o tiren el video para atrás y fíjense los colores y las muestras que teníamos cuando habíamos tirado esto con valores de 100 o con valores de 200 o inclusive con valores de 500, y compárenlo con lo que tenemos ahora. Comparen la información que este mapa tiene ahora. Ahora, si se fijan, este mapa todavía así como está ahora, que ha mejorado una cantidad increíble, si se fijan, todavía nos deja ver mucho este tema de que yo les digo de los cuadraditos, de las muestras que ha generado a la hora de calcularse. Si nosotros ahora le habilitamos el filtro, si nosotros venimos y habilitamos el filtro, nosotros tenemos Nearest y Fixed. Nearest hace referencia entonces a las muestras que tenemos alrededor de los cuadraditos. Fíjense que en este caso las muestras que tenemos alrededor, dice que los samples que tiene alrededor o las muestras que va a mirar son, en este caso tiene configurado 10. Determina cuántas, ahí dice en inglés, determina cuántas muestras va a mirar sobre la luz de LikeHC, ¿sí? Si nosotros ponemos el filtro Nearest, por ejemplo, y volvemos a calcular LikeHC, ustedes van a ver cómo esta imagen, yo la voy a guardar, vamos a guardar esto, vamos a guardarlo para volver a compararlo, ¿sí? Vamos a guardar entonces esa imagen y vamos a generar ahora nuevamente un nuevo, ¿sí? Un nuevo render, pero esta vez con el filtro. Y vamos a ver las mejoras que nos ofrece el filtro para tratar de que estas muestras de LikeHC se acomoden, se difuminen, se pierdan, por decirlo de alguna forma, mejor, o sea, se autoevalúen entre ellas y traten de mezclarse para que no sea entonces tan evidentes estas muestras sobre esta pared, para que no se vean tan evidentes, como se mezclan, por decirlo de alguna forma, entre sí las muestras. Bien, ahí terminó. Fíjense que el render anterior demoró 1 minuto 29,8 segundos y este demoró 1 minuto 30,2 segundos. Apenas unas milésimas más aplicándole el filtro Nearest. Sin embargo, miren lo que hizo el filtro. Miren cómo el filtro trató de mejorar todo lo que pudo la iluminación y la aplicación de estas muestras sobre la escena, y cómo
difuminó los colores, cómo los mezcló para que no sea notable esto de los cuadraditos. Olvídense de todos estos detalles que ustedes ven en las molduras, porque recuerden que este motor no está preparado para mostrar detalles. Está preparado para hacer los cálculos de la iluminación de los rebotes. Quien va a sacar los detalles a la luz, quien va a trabajar al detalle, va a ser entonces el motor primario, ¿sí? Y va a ser entonces los rayos que lanza la cámara, ¿sí? Los rayos que lanza la cámara desde el anti-aliasing, desde el Image Sampler, ¿sí? Los rayos que nosotros configuramos que queremos que la cámara lance para que no tengamos dientes de sierra, para que la escena tenga definición, y el motor primario que va a ser en este caso Brute Force. Nosotros ahora ya podríamos venir y comparar, nosotros podríamos generar nuevamente, podríamos tirar esta escena, colocarla como A, y comparar entonces el tener el filtro y el no tener el filtro, ¿sí? Aplicar filtro y no aplicar filtro. Como ven, la diferencia es abismal. Vamos a quitar esta comparación. Vamos a salvar. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes el Like Caché, una vez que lo generan, ustedes lo pueden salvar? Yo podría haber tenido acá tildado autosave y se hubiera salvado en forma automática el Like Caché al generarlo. Pero en vez de hacer eso, vamos a venir ahora a Current Map, es el mapa que generó. Vamos a poner Save. Vamos a indicar dónde lo queremos guardar. En este caso, yo los voy a guardar en mi disco. Vamos a guardarlo en mi disco F. Entonces, 3D for Everyone. Vamos a venir a escenas. Y acá dentro de escenas, entonces voy a poner LC por Like Caché. Y voy a guardarlo, ¿sí? Entonces yo tengo ahí mi Like Caché. Lo que voy a hacer ahora es cambiar. Acá decía modo single frame, o sea que calcule el único frame, porque esto no es una animación. Vamos a ponerle que ahora quiero que no lo calcule más, que esto sea desde un archivo. Por eso le pongo from file, ¿sí? Le digo, no me calcules más Like Caché. Like Caché ya lo calculé. Ahora levantámelo desde un archivo. Acá vengo, indico la ruta, me voy a buscar el archivo que acabo de salvar, ¿sí? En 3D for Everyone, escenas, LC, BRL Map, pongo abrir. Y la máquina ahora nunca más va a calcular Like Caché. Va a agarrar esta solución, ¿sí? Que ya tiene acá guardada en este archivo y la va a usar cada vez que lo necesite. Vamos a ver ahora, si yo ahora vengo aquí y en el Indirect Illumination vuelvo a poner Like Caché como motor secundario y vuelvo a poner Brute Force como motor primario, ¿sí? Vamos a ver que Brute Force esté por defecto, que era como estaba. Vamos a ver que no esté cambiado nada en Image Sampler. Sigue estando Fixed Rate en 1. Fíjense que está Fixed Rate en 1. ¿Sí? Yo no cambié nada de eso. No cambié nada de DMC Sampler. Sigue estando desactivado. O sea, no es adaptativo, ¿sí? Todo lo demás está igual. Vamos a hacer un nuevo render ahora con esta nueva solución de Like Caché que podemos comparar con este render. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho al principio de este video? Yo había hecho un render con Brute Force solamente y había tardado 4 minutos 15 segundos. Pero después yo hice un nuevo render donde puse Like Caché por default. Y con Like Caché por default nosotros habíamos tardado 2 minutos 23 segundos en generar un render y teníamos un resultado. Ahora nosotros tenemos el Like Caché mejor ajustado. El Like Caché está, ha lanzado más rayos. Le hemos ajustado el tamaño de las muestras y lo hemos mejorado un poquito, lo hemos configurado un poquito mejor. Y quiero que vean cuál es el cambio a la hora de renderizar y cuánto es el tiempo que demora ahora en renderizar utilizando una solución que ya no tiene que volver a calcular. Así que ahora la máquina no va a volver a calcular Like Caché, ya lo tiene calculado Like Caché. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es hacer un nuevo render con esta nueva configuración, ¿sí? No sé si lo salvé este render. Por las dudas lo voy a salvar. Ahí está. Tenemos este, que es la solución de Like Caché, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo render ahora con los dos motores. O sea, ahora tenemos Image Sampler, que va a generar entonces una muestra por píxel. Por un lado, esto es lo que se va a encargar del anti-aliasing, recuerden eso. Por otro lado tenemos entonces que la iluminación indirecta la tenemos activada. Like Caché lo tenemos calculado, no se va a volver a calcular, pero lo que sí va a hacer es que Brute Force va a tomar la información del mapa de Like Caché y va con esa información tratar de mejorar
en base a la configuración máxima que yo le di acá, que en este caso es 8, va a tratar de mejorar, ¿sí?, este render que nosotros teníamos, porque ahora tiene una mejor solución, o sea, tiene una mejor solución, sabe mejor qué es lo que está pasando con la luz dentro de la escena, ¿sí? Independientemente, obviamente, si yo aumentara aquí las muestras, las subdivisiones de Brute Force, obviamente sería más preciso nuestro render. Yo no, como a título comparativo, no quiero hacer eso, no me quiero meter con eso ahora. Quiero que hagamos un render de comparación, en este caso, con las mismas subdivisiones que teníamos el render anterior cuando tardó 2 minutos 23 segundos. Así que voy a ejecutar un render como está ahora. Fíjense que arranca directamente Brute Force. No hubo la pasada de Like-Caché, ¿sí? Si ustedes vieron, Like-Caché, por más que está configurado, no se generó porque lo está tomando del archivo que tengo guardado dentro de mi máquina. Vamos a ver cuánto demora entonces en renderizar esta imagen con la solución de Like-Caché mejorada. Bien, terminó y tenemos que demoró 1 minuto 42. ¿Sí? 1 minuto 42 demoró este render. Por tanto, nosotros 1 minuto contra 2 minutos 23 hemos vuelto a reducir el tiempo de render. ¿Sí? Volvemos a reducir el tiempo de render. Si nosotros comparamos este render con el que tardó 2 minutos 23, vamos a ponerle a este, fijémonos que tenemos una muy pequeña diferencia entre uno y otro. No hay casi diferencia. El ruido sigue siendo el mismo casi, ¿sí? ¿Por qué sigue siendo el ruido el mismo? Porque los valores que tenemos acá de Brute Force son muy chicos. Recuerden que el ruido dentro de nuestra escena está dado directamente por el valor de configuración de Brute Force. Así que vamos a quitar acá, voy a quitar acá esta comparación. Para no tardar tanto, vamos a agarrar una zona que tenga mucho ruido. Por ejemplo, esta zona de acá. Vamos a hacer un render región a esta zona de acá. Y vamos a empezar a duplicar estos valores para ver si logramos eliminar el ruido de la escena. Vean que a medida que yo entonces genero o subo las subdivisiones dentro de Brute Force, yo elimino el ruido de la escena. O sea, le estoy dando a Brute Force la posibilidad de trazar más rayos, y trazando más rayos le estoy permitiendo entonces tener una mejor idea de qué es lo que está pasando a nivel de píxel con los colores en la escena. Y para ello, en este caso, Brute Force está trabajando con la información que le otorga Like-Caché. El mapa de Like-Caché tiene un muy buen resultado, o sea, nosotros tuvimos un bastante buen resultado, o sea que es bastante clara la información que le está pasando Like-Caché, en este caso a nuestro Brute Force. Fíjense que ahí ya casi tenemos una escena limpia. Limpia para lo que es esta resolución. Obviamente, si yo esto lo hiciera más grande, si la relación de resolución de salida ahora yo la pusiera al doble, quizás necesitaría seguir aplicando más el mapa de Brute Force. Ahora vamos a tratar de arreglar un poquito entonces lo que tiene que ver con el detalle de el anti-aliasing. Así que vamos a venir acá y vamos a venir a Image Sampler y vamos a empezar a subir un poquito entonces, por ejemplo, a 2 para ver cómo se comporta en este caso los dientes de sierra y la solución que tenemos hasta ahora. El zoom yo lo hago girando la ruedita, ¿no? Cuando ustedes giran la ruedita para adelante o para atrás, hacen zoom dentro de esta ventana. Fíjense que con 2 subdivisiones, o sea, con 4 muestras, nosotros tenemos todavía dientes de sierras muy marcados. Muy marcados al zoom que estamos haciendo nosotros en este momento. Si nosotros esto lo seguimos subiendo,
nosotros vamos a empezar a notar mejoría entonces en esta solución que estamos aplicando, ¿sí? Bien, podríamos subirlo todavía un poquito más. Vean que a la distancia real de render, esta sería la distancia real de render, ¿sí? La solución que nos está ofreciendo con 4 subdivisiones, ¿sí? Ya es bastante buena, ¿sí? Si bien tenemos más formas de seguir ajustando el lápiz acá, nosotros estamos viendo, yo me estoy manejando simplemente con lo que hemos visto hasta el momento. La idea es que yo no haga, o sea, no haga cosas para mejorar el render que no hayamos estudiado todavía, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahora es quitar el render región y vamos a hacer un render total a esta escena para comparar la mejoría que tenemos. Entonces, habiendo tocado las subdivisiones de Image Sampler y habiendo subido a 32 los cálculos de las subdivisiones de Brute Force, ver qué solución tenemos en este momento, ver qué tipo de render estamos logrando en este momento. Yo lo que voy a hacer es poner pausa en el video y les voy a mostrar cuando haya terminado cuál es el resultado que obtuvimos entonces de este render y cuánto fue el tiempo que demoró este render. Como ven, el resultado que tenemos, si bien se puede seguir trabajando un poquito más, si bien se puede mejorar un poquito más, sobre todo en este tipo de situaciones, en las diagonales, en las molduras, que uno podría de alguna forma subir un poquito más los valores para que se viera mejor, ofrece un resultado bastante bueno. Se están definiendo las esquinas, se ven las molduras, se dejan ver las molduras, ¿sí? En la definición que tiene. Acá se ve un poco de diente de sierra, fíjense acá, esto se podría mejorar entonces cambiando, subiendo los parámetros de fixed rate, podríamos mejorarlo un poco, pero estamos en un resultado que por esta resolución, por la resolución que estamos manejando acá, tiene una bastante aceptable terminación, ¿sí? Un render bastante aceptable que se hizo en 21 minutos 16 segundos. Yo los invito a ustedes, si quieren, para que vengan y prueben ustedes en sus propias máquinas, ustedes hagan lo siguiente. Ustedes pueden venir acá, si quieren, ahora, y cambiarse acá, entonces, como dije, interior, y ponerse acá en configuración, ponerse una configuración high o very high, ¿sí? Chequear la iluminación, chequear que tengan la cámara más o menos configurada como está aquí, chequear que tengan entonces la salida de color mapping, lo ponen exactamente como la tienen aquí, en estado lineal, para que la comparación sea un poco más justa, ¿sí? Para que la comparación sea un poco más justa, ¿sí? Esa es la palabra ideal. Y vuelvan a hacer un render y fíjense el tiempo que tardan en sus máquinas, porque obviamente depende de la máquina donde estemos renderizando, van a ser los tiempos. Pero ustedes, si me siguieron hasta ahora, van a tener un render muy parecido al mío, que quizás lo hicieron en un tiempo un poquito más largo que el mío o un poquito menor al mío, depende de si tienen una máquina peor que la mía o mejor que la mía, ¿sí? Si ustedes tienen una escena exactamente igual a esta. Y ahí se van a dar cuenta ustedes cuál es el precio que hay que pagar por no saber y usar una preconfiguración. O sea, cuando uno no sabe utilizar un programa, uno se maneja con las preconfiguraciones y ustedes comparen los resultados de un render y otro, o sea, comparen el que trazan en high y fíjense cómo se ve con respecto a este y el tiempo que demoró. Tracen uno very high y fíjense el tiempo que demoró y compárenlo con este mismo render. Y saquen sus cuentas si conviene entonces o no ajustar los valores ustedes. De todas formas, como les digo, esto todavía tiene mucho más por trabajarse, ¿sí? No es que esto es un render definitivo, esto no es un render definitivo, esto es un render que hicimos con lo que aprendimos hasta el momento de V-Ray, ¿sí? No es un render definitivo. Otra prueba que pueden hacer si quieren es venir acá y cambiarlo a adaptativo y pueden colocar, por ejemplo, 1 y 5 o 1 y 6, ¿sí? Yo pondría por ahí 2 y 6 acá,
Color Threshold lo dejaría, entonces lo bajaría un poquitito para que no sea 0,1, lo pondría por ahí en 0,8, por ejemplo, o 0,9 o 0,7, como para arrancar. Pueden, si quieren, utilizar el DMC Sampler, si quieren pueden volver a activarlo en 0,85, que es como viene por defecto, y probar, ¿sí? O quizás en menos, o lo pueden dejar en 0 y renderizar entonces utilizando ahora el modo adaptativo con la configuración como la tenemos hasta ahora y ver si mejoran o no mejoran entonces el render y si mejoran o no el tiempo de render. Voy a salvar yo lo voy a salvar, ¿sí? 21 minutos y vamos a volver a hacer uno entonces, pero con forma adaptativa. Vamos a ver cómo se comporta. Está terminando el render y como ven, solamente con haber cambiado a Adaptive DMC y utilizando un Color Threshold, yo estoy teniendo una imagen, una salida bastante similar, si no es totalmente igual a la anterior. Ahora la vamos a comparar con la anterior. Y lo que gané es tiempo. Fíjense que la imagen anterior o el render anterior, donde lo estaba haciendo con Fixed, tardó 21 minutos y sin embargo este render, que seguramente se podrá seguir ajustando para que se haga más rápido, demoró, esperen a que termine y ya les digo cuánto es lo que demoró. Lo único que toqué entonces es esto, no toqué otra cosa. Sigue siendo DMC Sampler, sigue estando en que no es adaptativo. Bien, este render demoró exactamente casi la mitad que el otro. 12 minutos 38 contra 21 minutos con 16. ¿Sí? Por el hecho de haber utilizado entonces el Adaptive DMC en vez del Fixed. Recuerden que el Fixed entonces va a colocar la cantidad de muestras que le coloque en el único valor que me da. ¿Sí? Nosotros teníamos, creo que 4 era en Fixed, así que eran 16 muestras por píxel. Sin embargo, yo en esta ocasión le estoy dejando a la máquina que en base a Color Threshold elija cuántas muestras tiene que tomar por cada píxel. ¿Sí? La máquina va a evaluar según el Color Threshold que aquí tiene y en algunos casos colocará solo 4 muestras y en otro caso colocará 36 muestras, ¿sí? Según cómo la máquina evalúe, ¿sí? En base a Color Threshold. Vamos a comparar este render con el anterior. Voy a colocar acá y fíjense, ¿sí? Que casi no tenemos diferencia entre uno y otro. Posiblemente acá, si hacemos zoom, veamos un pequeño cambio, pero es casi imperceptible. Un pequeñísimo cambio, casi diría que imperceptible en el render. Sin embargo, la diferencia, ven que hay un pequeño cambio, no sé si se fijan, de 1, ¿sí? Este es el que tenemos a la izquierda, es el A, y el que tenemos a la derecha es el que acabamos de hacer recién. Si se fijan, hay una pequeña modificación en los píxeles, pero es casi les diría imperceptible, ¿sí? Vamos a ver acá atrás. Es muy sutil, ¿sí? Fíjense acá, se ve una pequeña diferencia en cómo se colocan o se ubican los píxeles, ¿sí? En esta escena, ¿sí? Sin embargo, lo que no es imperceptible, lo que para nada es imperceptible es los tiempos de render, ¿sí? Así que normalmente encontrarán que el modo adaptativo ofrece mejores resultados que el modo fijo. Eso no quiere decir mejores resultados en cuanto al tiempo, ¿sí? Eso no quiere decir que el modo fijo no sea más exacto, ¿sí? Que son cosas diferentes. Acá hay que hablar por un lado del tiempo y por el otro lado de la perfección o la exactitud. El modo fijo obviamente coloca más muestras, demora más tiempo porque los cálculos que hace son completamente diferentes, pero también es más exacto, ¿sí? Así que ustedes ya tienen acá como para poder ponerse a hacer sus prácticas, a tocar los valores y ver si mejoran o empeoran el render, a achicar quizás este número, ¿sí? A llevarlo a un número más chico
o más grande y ver si mejoran o empeoran el render y cuánto tiempo ganan. También pueden luego venir acá a activar DMC Sampler, fijarse entonces qué valor le configuran a DMC. DMC arranca con 0.85. 0.85 está pensado más bien para renders exteriores. Yo les diría que arranquen con un valor de, por ejemplo, 0.70. ¿sí? Fíjense la cantidad de muestras, por ahí con 8 está bien para arrancar, tanto siendo que nosotros estamos en muestras, o sea, como muestreo, nosotros teníamos acá 32 subdivisiones. Yo creo que 8 para arrancar puede estar bien. Fíjense el valor de Noise Threshold y vayan haciendo sus pruebas a ver si ustedes logran obtener un render con una calidad igual a esta o inclusive mejor que esta, si ustedes lo logran mejorar ajustando los valores y en menor tiempo. ¿sí? Lo que acá buscamos es tener una calidad más o menos parecida a esta, ¿sí? Parecida a esta, ¿sí? Y ganar tiempo, ¿sí? Porque con esta calidad ya dentro de lo que es este render es una calidad aceptable, pero lo que nosotros tenemos que tratar siempre de reducir son los tiempos, ¿ok? Los dejo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.